Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer día de actividades en el 7º Congreso Nacional, 3º Internacional y 1º Virtual AMAU 2021, Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género, organizado por la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, que da inicio hoy, jueves 27 de mayo del 2021. Mi nombre es Teresa Guzmán, soy socia de AMAU y tengo el honor de ser su actual tesorera. También me desempeño como secretaria técnica de la Licenciatura de Urbanismo de la UNAM, carrera de la cual soy egresada. Y les acompañaré en la moderación de esta mesa 1 con el tema Desigualdades, conflictos y violencia de género en la producción de la ciudad. A continuación, les daré una breve semblanza de nuestra primera ponente, la doctora María del Socorro Pérez Rincón Fernández. Soco Pérez Rincón es egresada de la Licenciatura de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente coordina el máster online en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona y la UNIVA e imparte clases en la misma Universidad de Barcelona. Es doctora por la Universidad de Barcelona desde el 2014 con la tesis Voces femeninas en barrios en crisis, desorden aparente y realidades paralelas. Sus temas de investigación son planificación y regeneración urbana, gentrificación, vivienda, liderazgos femeninos, desigualdades globales, políticas locales con perspectivas de género. La doctora Pérez Rincón nos presentará su ponencia Vivienda y Espacio Público, violencias amplificadas en la pandemia. Querida Soco, tienes el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, Tere. La verdad es que es un gusto poder compartir este espacio internacional con AMAU y con compañeras tan queridas como nuestra moderadora. Tenemos años de conocernos y bueno, compartir, ¿no? este esfuerzo, ¿no? Además de trabajar en un tema tan importante como es la justicia espacial, la sostenibilidad y el género, pues bueno, para mí también es un honor estar aquí. Bueno, como te les comentaba, pues el tema que trataré en mi breve presentación es vivienda, espacio público, violencias amplificadas por la pandemia. Considero que justamente en este momento, y más que nunca, pues es muy importante reflexionar con relación a la vivienda y el espacio público en esta dimensión de la justicia espacial, ¿no? que de alguna manera pues es en los dos ámbitos, ¿no? Donde se representan mejor, ¿no? Las violencias que podemos encontrar. Y bueno, a través de mi presentación, a ver qué ahora... Ya logré que pasa. Bueno, los objetivos de la presentación, bueno, será como analizar a través de diferentes voces, ¿no? De alguna manera visualizar desigualdades de género, lo que yo denomino contraproyectos, que son proyectos populares impulsados sobre todo por mujeres, justamente para luchar contra estas desigualdades sistémicas, ¿no? Tanto en Europa como en América Latina con relación a la vivienda y el espacio público, ¿no? Entonces, pues bueno, desde que inicié mi tesis en el 2014, pues bueno, más bien que la presenté, pues siempre ha sido como un objetivo principal, ¿no? De alguna manera, visibilizar desigualdades, la violencia institucional e inmobiliaria, ¿no? Con relación a la vivienda, ¿no? Y específicamente, ¿no? Cómo afecta a las mujeres. Y un segundo objetivo que sería ver estas resistencias, ¿no? A través de diferentes ejemplos, de diferentes voces. En este caso, pues voy a utilizar una serie de recortes de periódico y de casos, ¿no? O sea, que son, de hecho quería pasar como algún video, pero creo que se va a complicar técnicamente, entonces más bien se los contaré un poco. Ver estas resistencias, ¿no? Sobre todo contra los procesos de gentrificación y, un ciclo más de desigualdad que serían los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces haré
como un breve recorrido, o sea, me voy a referir en especial pues al caso europeo, en el caso de España. Yo soy mexicana, pero bueno, llevo casi 20 años viviendo por fuera, entonces pues bueno, mi trabajo siempre ha estado como con un pie en un sitio y en el otro, tratando de comparar, ¿no? De alguna manera políticas, desigualdades, violencias, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso hablaré del caso específicamente de Barcelona y en general de España. Bueno, cuando me pidió nuestra moderadora, Teresa Guzmán, una frase, ¿no? Para mi ponencia, pues bueno, decidí que fuera resistencia popular contra la violencia institucional e inmobiliaria, ¿no? Considero que de alguna manera resume el sentido, ¿no? de esta comunicación, ¿no? Que lo que intenta es, bueno, que después podamos entrar en un debate, ¿no? con relación. ¿Y por qué resistencia popular? O sea, generalmente poco se habla, ¿no? de que muchas veces la falta de vivienda afecta sobre todo a las mujeres, en especial a mujeres mayores, a mujeres migrantes también, en muchos casos monoparentales, y que tenemos que hablar de dos ejes de violencia. O sea, un eje que sería la violencia institucional y por otro la especulación inmobiliaria, ¿no? Que bueno, yo pienso que cada vez va en aumento, sobre todo, bueno, yo que he trabajado con casos tanto en México como en Barcelona, pues en Barcelona todavía es mucho más evidente, sobre todo por la cantidad de inversión, ¿no? Y los espacios céntricos, pues constantemente se están revalorizando. Entonces, pues hay una serie de proyectos neoliberales que de alguna manera están, ¿no? empujando constantemente a estas mujeres, ¿no? que habitan sobre todo en centros históricos, en barrios populares, ¿no? Entonces, bueno, mucha de mi investigación pues, se ha centrado en el desplazamiento, ¿no? de mujeres mayores de su vivienda, ¿no? Pero no solamente no visto desde un punto de vista victimista, sino más bien, o sea, cuáles son esas resistencias, ¿no? Esta organización de mujeres contra estos procesos de despojo, desplazamiento, ¿no? Y que serían de alguna manera extractivistas, ¿no? de las propias multinacionales que están haciendo negocio, ¿no? con las principales ciudades europeas. Bueno, aquí empezando, ¿no? con estas voces, digamos que yo tengo ahí como un archivo, ¿no? de diferentes procesos de violencia inmobiliaria, diferentes resistencias, ¿no? O sea, no solo la violencia, sino la resistencia. Este caso me parece muy interesante, digamos que la secuencia más o menos es hablar de los diferentes puntos de crisis o espacios de crisis que ha sufrido España. Seguramente habrán escuchado hablar de la burbuja inmobiliaria, ¿no? de la cantidad de vivienda, ¿no? que se construyó en España y que después, más o menos entre el 2008 y el 2009, justamente con la crisis, se generó toda una crisis hipotecaria, se ha construido más vivienda realmente de la que se necesitaba, a unos precios realmente escandalosos. Muchas familias habían hipotecado su vida y después no habían podido pagarla, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos diferentes situaciones, tanto de estas familias, ¿no? que fueron desalojadas de sus viviendas, como de las familias que vivían de alquiler y que ya no podían tener ninguna expectativa, ¿no? de poder seguir pagándolo, ¿no? Porque, bueno, toda esta crisis inmobiliaria también va de forma paralela con una crisis en el empleo, ¿no? Entonces, claro, el empleo en España pues también cada vez es más precario. En este caso, bueno, es un proyecto muy interesante de mujeres que se organizaron resistiendo justamente a esta violencia institucional desde el punto de vista de que no hay una oferta de vivienda social mínima ni suficiente, ¿no? para toda la precariedad social que existe.
Entonces, bueno, es un proyecto muy interesante de mujeres, como vemos aquí en la imagen. Dice, tú estás en tu derecho, ¿no? Entonces son ocupaciones de mujeres que se llamaba La Corrala, ¿no? Corrala de Vecinas La Utopía, ¿no? Entonces, bueno, en su propio nombre, ¿no? Tenía esta resistencia, decir, bueno, si no podemos tener una vivienda, nosotros nos vamos a hacer de este derecho, lo vamos a tomar por nuestra propia mano. Y en este caso, pues bueno, fue una ocupación que le hicieron a pisos que estaban vacíos de Ibercaja. Deben de saber, ¿no?, que hay una cantidad de parque y de viviendas que están completamente vacías y que bueno, realmente para estas familias, o sea, es una forma de recuperación, ¿no?, de una vivienda social que no existe. De esta manera, bueno, más o menos la ocupación fue en el 2012, a través de mucha presión, ¿no?, de mucha presión tanto a Ibercaja, ¿no?, como a los propios ayuntamientos, al final de varios años, porque esta ocupación duró varios años, ¿no? Además había toda una organización colectiva, ¿no?, todo un espacio de encuentro. Pues bueno, lograron que les dieran unas viviendas sociales, ¿no?, a un precio asequible, ¿no?, que estuviera relacionado más o menos con el 30% de su salario. Entonces, bueno, a mí me parece un caso súper interesante. Después ya les pasaré el enlace para que vean un pequeño video que ellas mismas grabaron, ¿no?, hablando de este proyecto, Corrala Vecinas La Utopía, ¿no? Entonces, bueno, así empezamos más o menos nuestro recorrido, ¿no?, no solo de violencias inmobiliarias, sino de resistencias. En este caso, pues se trata de Sevilla, ¿no? Y entonces, pisos, de alguna manera, estos pisos que se construyeron en la burbuja y que en muchos casos están vacíos, ¿no? Bueno, vamos un poco atrás, ¿no? ¿Por qué esta violencia, el moving, ¿no? De alguna manera podemos decir que tiene cara de mujer, ¿no? O sea, aquí justamente es un recorte de periódico que dice: el moving inmobiliario aumenta un 25% en Barcelona. Se trata justamente del 2009, ¿no? Ese momento que yo les decía que coincide con esta burbuja inmobiliaria en general en España, en específico en Barcelona. Barcelona es una de las ciudades más caras para vivir. El subtítulo nos dice: la mayoría de los casos la mayoría de los casos son en Ciudad Bella, o sea, en el centro histórico de Barcelona, y afecta a mujeres grandes que viven solas, ¿no? Entonces, pues bueno, es la primera vez, ¿no?, que se visualizaba este gran problema, ¿no?, en catalán, el acecho inmobiliario. Dice: no se debe esconder, se ha de denunciar, ¿no? Y entonces, bueno, es cuando empiezan mujeres, ¿no?, que se ven en la misma situación a organizarse, ¿no? Esta es una imagen, ¿no?, una exposición fotográfica muy interesante que empezaron a hacer estas mujeres para visualizar su problema, ¿no? Hablando, ¿no?, primero, claro, cada una de ellas tenía miedo, pensaba que era un problema individual, y después se llegó a colectivizar, ¿no? Entonces, pues bueno, esta representación de esta injusticia espacial, o sea, este plano que hice está en la parte de abajo, representa todas los departamentos turísticos, ¿no?, de diferentes calles secundarias de Ciudad Bella, ¿no?, concentraciones de vivienda temporal, ¿no? Entonces, claro, este tipo de vivienda, que también en México está creciendo muchísimo, pues bueno, incrementa el valor, ¿no? Hace mucho más rentable tener una persona por una noche que pague 100 euros a tener una familia, ¿no?, o una mujer mayor, que en este caso, pues muchas de ellas tienen alquileres congelados, que en México también creo que esta modalidad casi está terminada, o sea, ya no existe, pero en el caso de Barcelona, en el centro histórico, todavía hay mujeres, ¿no?, que pueden llegar a pagar 200, 300 euros. Entonces, claro, esto en el imaginario de Barcelona, además del propio monopolio de vivienda, ¿no?, y de neoliberalismo,
pues es impensable, ¿no? Entonces, pues bueno, el tipo de estrategias, ¿no?, que están relacionadas con este móvil inmobiliario, pues bueno, van desde cortarles el agua, quitarles las llaves del ascensor, meter ratas. Bueno, hay un montón de estrategias, ¿no?, que se han hecho comunes y que, bueno, permiten, ¿no?, que estas mujeres en algún momento se asusten, ¿no?, y se puedan ir, ¿no? Entonces ya les decía, digamos que siguiendo, ¿no?, esta estructura que estamos hablando del 2009. Para mí esta es una exposición que marcó un punto, ¿no?, también un punto de inflexión en la propia organización. En ese momento pues no se hablaba ni de la PAN ni de todo este tipo de espacios colectivos, ¿no?, en defensa de la vivienda. Estaba directamente relacionada, ¿no?, con este proceso, ¿no?, invisible, ¿no?, bastante escondido, ¿no?, que es la presión para que te vayas, ¿no?, de tu espacio, o sea, que es como esa injusticia, ¿no?, llevada a su máxima expresión, ¿no? O sea, que es un tipo de violencia de género desde mi punto de vista, ¿no?, que tiene unas coordenadas claramente espaciales. Bueno, siguiendo también en esta misma secuencia, ¿no?, de casos, ¿no?, que se visibilizaron, ¿no?, y de luchas de mujeres, pues está el caso de Rosa Talón en el barrio del Clot. Bueno, muy relacionada también, como les decía, como el otro caso en Ciudad Bella, ¿no? Aquí también hubo una lucha muy importante. Fue un caso que además generó un precedente a nivel de jurisprudencia, ¿no?, porque a partir de ese momento es que se empieza a considerar el moving inmobiliario, ¿no?, como un hecho delictivo y castigable, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo menos empieza a ser un pequeño freno, ¿no?, a la gran especulación de Barcelona. Entonces, bueno, mujeres como Rosa Talón, pues bueno, pusieron en marcha, ¿no?, todos estos mecanismos legales. Bueno, participé en un proyecto que es en la Barceloneta, donde también hubo un gran proceso de especulación. Inclusive aquí se quería hacer por parte del ayuntamiento un plan de los ascensores que iba a generar mayor especulación. Aquí vemos, ¿no?, cómo las propias mujeres, ¿no?, fueron las que organizaron una gran movilización. Dice, ninguna vecina fuera del barrio, ¿no? Esta también fue una gran movilización colectiva y, bueno, claro, una violencia, ¿no?, representada en un instrumento urbanístico como era este denominado popularmente Plan de los Ascensores. ¿Por qué se le llamaba así, no? Porque justamente a través, ¿no?, de un discurso social, ¿no?, de querer poner un ascensor a todas las viviendas, más bien lo que se quería era eliminar todos los contratos antiguos y terminar sacando al grupo más vulnerable, ¿no?, del barrio. 2014 seguimos avanzando, ¿no? Estas mismas mujeres empiezan a luchar por su espacio público, que se lo empieza a comer el turismo. Empezamos a hablar, ¿no?, que el turismo también es un gran problema, tiene un impacto a nivel social y son también estas mujeres, ¿no?, que empiezan a decir basta pisos turísticos, y en el 2014 hay una gran movilización que hace que el propio ayuntamiento se plantee mecanismos para poder controlar esto. A nivel, bueno, vamos a ahora ya ubicarnos en el 2019, justo antes de la pandemia, con relación a el gran mecanismo que son los desalojos, o sea, cargas policiales de una magnitud inmensa, ¿no?, para generar un desahucio, que tuve, bueno, el pesar de estar en una de estas movilizaciones, ¿no?, que fue tremendo. O sea, 14 furgonetas, ¿no?, para desalojar a una mujer con sus 2 hijos. Entonces vemos, ¿no?, cómo el mismo Estado empieza a generar cada vez mecanismos más duros, ¿no?, de mayor represión, mayor violencia, normas más
o sea, que le permiten, ¿no?, de alguna manera estar a favor de la propiedad, y todas estas ocupaciones sociales, pues criminalizarlas, ¿no? Entonces, bueno, creo que este desalojo fue un hecho histórico con una violencia tremenda. Al final la mujer Tamara, ¿no?, con sus 2 hijas, bueno, la mandaron a una vivienda. Bueno, simplemente decir que la ciudad de Barcelona pues es la que tiene, donde se ejecutan más desahucios, ¿no?, que estos desahucios se incrementaron justamente antes de la pandemia. Después, con el estado de alarma, se detuvieron un poco, pero aún así se siguen ejecutando con toda violencia. Y pues bueno, es una lucha, ¿no?, que se está llevando a cabo, ¿no?, por diferentes movimientos, ¿no?, para visibilizar, y sobre todo son mujeres las que participan en este proceso. Muchas gracias. Gracias, Soco. Gracias por tu aporte a este Congreso de AMAO. Y bueno, para continuar con nuestro programa, les voy a presentar brevemente a nuestra siguiente ponente, la maestra Carolina Quintana Noriega. Carolina Quintana es arquitecta por la Universidad Iberoamericana con subsistema en diseño ambiental y maestra en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México en el campo de conocimiento de desarrollo urbano y regional. Es estudiante del doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo del Instituto Politécnico Nacional, dentro de la línea general de acceso al conocimiento de hábitat y análisis urbano arquitectónico. La maestra Quintana nos presentará la ponencia Feminicidios como agravante de las condiciones de pobreza urbana en las periferias. Maestra Quintana, adelante con su presentación. Sí, nada más déjenme, creo que tengo que volver a compartir porque estaba compartiendo y dejó de compartir. Denme 2 segundos. Tengo que volver a compartir ahí. Bueno, espero que sí se vea mi ponencia. Y bueno, creo que me uno como al agradecimiento y la felicitación de Socorro, y muchísimas gracias, Tere, también, ¿no?, por la presentación. Y bueno, me unía a las felicitaciones y al agradecimiento de la doctora Socorro, y también, ¿no?, justamente platicar de estos temas. Creo que con todo el movimiento de apertura y movimiento feminista que hemos tenido, pues, de hecho, lo que pasa es que nos tocó la pandemia en medio, ¿no?, pero ya habíamos tenido como este desarrollo o esta evolución. Pues bueno, la verdad es que tener espacios de este tipo se agradece muchísimo. Y sobre todo que son temas difíciles, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, pues, lo que les voy a estar platicando es sobre feminicidios y pobreza, ¿no? Entonces son como 2 temas así como que, y luego es como, pues, como difícil tocar, ¿no? Es como que uno se preocupa por ese tipo de temas. Pero bueno, se los voy a explicar bueno, esto que estoy desarrollando un poco desde la parte más como territorial, y espero que podamos, pues, por lo menos visibilizar algo que está sucediendo, ¿no? Lo primero es, digo, naturalmente hablar de este patrón de pobreza que vemos en las ciudades, obviamente mexicanas, pero es un patrón que podemos reconocer no nada más en Ciudad de México, lo podemos reconocer en prácticamente cualquier ciudad latinoamericana, ¿no? A veces es hacia el norte, a veces hacia el sur, a veces hacia el poniente. Santiago de Chile tiene esta condición, ¿no?, que es muy parecida a Ciudad de México, pero el poniente es nuestro oriente y viceversa. Pero son patrones que empezamos a reconocer, por desgracia, en prácticamente la mayoría de las ciudades del mundo, en especial las latinoamericanas y Ciudad de México, que bueno, es la que yo me puse a analizar. Obviamente Ciudad de México como entidad, no estoy pensando Ciudad de México ahorita como zona metropolitana, aunque bueno, también se podría leer este patrón como en una periferia metropolitana, ¿no? Lo que hemos visto es que estas periferias, o sea, la ciudad central, es una ciudad que se empieza a consolidar, una ciudad que empieza a tener como mucho más equipamiento, servicios, está mucho mejor servida, y conforme se va creciendo la mancha urbana, obviamente vamos teniendo pues un menor grado de servicio, y por lo tanto vamos teniendo como o sea, va aumentando la pobreza, no es como casi inversamente proporcional. Entonces estos patrones parece ser o sea, parecieran ser como muy claros en las ciudades. En el caso de Ciudad de México, pues bueno, es muy obvio, ¿no?, que tenemos esa parte como nororiente,
¿no? Oriente y suroriente, ¿no? Tenemos como esta franja, ¿no? Hacia el poniente pareciera ser como que, o sea, hacia el poniente de Ciudad de México, no de zona metropolitana de nuevo, pareciera ser que está un poco más diluida la pobreza, ¿no? Bien. Pues obviamente ese es como este primer planteamiento, ¿no? Tenemos estas condiciones o esta situación de pobreza de nuestras periferias. Y de la mano de estas condiciones, ¿no? Intrínsecas que hay en la pobreza urbana, ¿no? Que puede ser la degradación del tejido social, ¿no? Las carencias de accesibilidad a servicios de salud, de educación, oportunidades laborales. Todo esto que tenemos en el contexto mexicano y que hemos ahorita platicado en esta lámina anterior, bueno, pues el contexto mexicano de violencia, y de violencia en particular hacia las mujeres, pues se vuelve un agravante. Y eso es un poco lo que quiero mostrar en estos minutos que tengo con ustedes. Verlo, no, o sea, obviamente vamos a hablar de correlaciones, pero correlaciones como eso, como una correlación y no como una causalidad, ¿no? O sea, no estamos diciendo que en donde hay pobreza va a haber feminicidio, simplemente estamos viéndolo como un agravante, ¿no? La condición de pobreza ahora aparte tiene esta situación de feminicidios, que es muy grave en México, ¿no? Nada más en Ciudad de México. En este periodo que vamos a ver ahorita analizado, de 2016 a 2020, tenemos registrados 259 feminicidios, y ojo, por eso está el asterisco ahí, ¿no? Son los registrados en las carpetas de investigación, ¿no? Esos son los feminicidios que, digamos que oficiales, ¿no? Triste, oficial, pero bueno. En México los datos son bien fuertes, ¿no? Porque a nivel nacional, en 2020 nada más, tuvimos 940 feminicidios registrados, ¿no? Estado de México es por mucho la entidad que presenta más feminicidios. Tuvimos el caso hace poquito del un feminicida serial, o sea, es que es impresionante, un feminicida serial en el Estado de México que bueno, tenía su casa en Atizapán y encontraban, bueno, no me acuerdo, es terrible todo esto. Entonces, se estiman alrededor de 4,000 y tantas feminicidios a nivel nacional en 2020, ¿no? O sea, se estima que estas cifras que estamos viendo en realidad son 4 veces mayor. Algo parecido a lo que nos pasa ahora con las muertes por COVID, ¿no? Es 4 veces mayor. Por eso estas cifras que escuchamos en medios, ¿no? De hablar de que son 10 personas, 10 mujeres asesinadas al año, 10, 12, 11, todas estas cifras que vimos, tiene que ver con eso. Ni siquiera tenemos una cifra o sea, tenemos una cifra oficial, pero la cifra real ni siquiera la podemos decir, pero sabemos que, bueno, pues que nos maten a diario y que sea un número de 10, 12 mujeres, es extremadamente grave, ¿no? Ya una sería grave. Entonces, bueno, eso es como lo que tenemos. Obviamente me estoy yendo ahorita con casos registrados, ¿no? Que es como por lo menos lo que podemos medir. Obviamente sería interesante ver los no registrados, pero creo que ya es suficientemente grave con tenerlos registrados como para poder ver esta situación, ¿no? Habría que ver si eso podría también, o sea, como limitante creo de la investigación podría estar esto, ¿no? Si los no registrados a lo mejor se dan en zonas, ¿no? Que no presentan estas condiciones. Pero bueno, entonces cuando montamos la primera lámina que les mostraba con estas periferias, con algunas franjas obviamente que se meten hacia el interior de la ciudad central, y montamos los casos de feminicidios, pues bueno, yo lo primero que notaba en esta distribución territorial, nada más así como simple distribución territorial, dije, bueno, pues pareciera ser que sí hay una correlación, pareciera ser que en donde estamos teniendo más feminicidios, pues también es en donde estamos teniendo unas mayores niveles de pobreza. Y lo que estamos viendo, o grados de pobreza. Lo estamos viendo ahorita a nivel AGEP, ¿no? Probablemente podríamos ver algunas otras escalas, pero bueno, a nivel AGEP, ¿no? Que son estas áreas geoestadísticas básicas, pareciera ser que estamos teniendo estas condiciones de feminicidios que pareciera coincidir con la pobreza urbana. Otra vez les digo, es más como una correlación, esta percepción que yo empezaba a encontrar cuando empezaba a hacer mi análisis sobre pobreza, empezaba a ver que se parecía mucho al patrón también de feminicidios. Y bueno, la idea es un poco ahorita, bueno, ver si efectivamente si hay una correlación. De nuevo, no es una causalidad, es una correlación. Y bueno, pues para poder ver esta correlación, tenemos, como ya hablando un poco como de metodología, hay una metodología cuando se utilizan los sistemas de información geográfica, que es lo que estamos ahorita ocupando mucho y lo que estamos viendo ahorita como cartografías, que se llama Análisis Exploratorio de Datos Espaciales, ESDA, ¿no? ESDA en inglés, Análisis Exploratorio de Datos Espaciales. Y es una metodología que, sí, obviamente es una metodología exploratoria, pero nos permite como empezar a ver visualmente, o sea, como de manera muy clara,
estas correlaciones espaciales, ¿no? Entonces, implica simplemente estar como haciendo este procesamiento de datos, que es un poco lo que les quería platicar. Y entonces, bueno, por un lado tenemos esta periferia, ¿no? En esta periferia la podemos empezar a analizar si vemos que es en donde se registran los grados de pobreza media, alta y muy alta, ¿no? Y hacia el centro, hacia esta ciudad consolidada, pues vemos los AGEPs con pobreza baja y muy baja, ¿no? Si esta periferia, estos grados medio, bajo, media, alta y muy alta, lo transformamos simplemente a una gran mancha gris, ¿no? Que es la que vemos del lado izquierdo, y montamos sobre esa mancha los feminicidios, pues pareciera ser que sí están coincidiendo, ¿no? Obviamente vamos a tener feminicidios en otros lados, pero pareciera ser que sí, en donde se empiezan a concentrar, pues pareciera que sí están ahí correlacionando. Y obviamente esto es una inferencia, ¿no? Estamos infiriendo de manera visual esta correlación espacial. Bien, una manera pragmática de medir estas concentraciones de feminicidios, que podría aplicarse obviamente para cualquier otro caso, o para cualquier otro tema, es utilizando mapas de calor, que es una herramienta muy sencilla, ¿no? También de sistemas de información geográfica. Y al ver los puntitos verdes que veíamos en los mapas anteriores, al transformar estos puntitos en mapas de calor, pues bueno, vemos de entrada una concentración importante en el centro de la ciudad, en el centro un poquito cargada hacia, ¿no? O sea, de la delegación de la alcaldía Cuauhtémoc, cargada un poco hacia la alcaldía Venustiano Carranza, pero bueno, tendría que ver con esta parte como del centro hacia Tepito, pues vemos que ahí hay como un nodo importante, ¿no? Como una concentración importante de casos. Y empezamos a ver, pues sí, como que todas estas manchitas que se empiezan a generar, ¿no? De mapas de calor, pues sí, efectivamente sí se están como marcando una relación o un patrón muy similar al que se está dando, digo, no en todos lados, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos puntos que no, pero sí, pareciera ser que sí se están dando en estas zonas, ¿no? Entonces, otra vez, es como una condicionante, ¿no? O una agravante, una condicionante extra, una agravante, hacia estas condiciones que de por sí ya vive la población en situación de pobreza. Entonces, pareciera que esta condición hay. Para poderlo ver ya, digamos, de manera como mucho más clara, obviamente esto parece ser así. De hecho, se alcanza a ver, creo, un poquito como la parte del centro y un corredor acá que es nuestro querido Tlalpan. Podemos utilizar otra herramienta más de sistemas de información geográfica, que son las densidades de núcleo. Las densidades de núcleo, todo lo que estábamos viendo anteriormente lo estaba manejando o lo estaba generando yo a través de un software que se llama QGIS, ¿no? Que es un software de sistema de información geográfica. Estos también se pueden generar en QGIS, pero es mucho más como eficiente o rápido hacerlos en otro programa que es RStudio. Es un programa que utiliza el lenguaje R y también nos permite hacer análisis geoespaciales o territoriales. Y al hacer estas densidades de núcleo, yo no sé si ahorita notaron cuando cambié de la anterior, aparte que le estoy metiendo ahorita los puntos de feminicidio, ¿no? Pero al hacer al montar ahora ya las densidades de núcleo, inmediatamente podemos ver este patrón, ¿no? Podemos ver este patrón de puntitos verdes, cómo está siguiendo. Y les comentaba hace ratito que sí, esta franja que se va por acá es Tlalpan, es calzada de Tlalpan. Sabemos, ¿no? Como las actividades que se dan en Casa de Tlalpan, ¿no? Sobre todo, o particularmente la prostitución. Y eso, bueno, pues obviamente tendría, creo que hay otra agravante, que sería tema también, ¿no? De estudio, pues bueno, como este corredor, pues bueno, también se está convirtiendo en un corredor de feminicidios, ¿no? Aún así, pues bueno, vemos que las concentraciones más importantes se dan, de nuevo, sí, aquí en la zona centro de Ciudad de México, de la entidad Ciudad de México, hacia Gustavo Madero, vemos como esta parte importante. En Iztapalapa, ¿no? Tristemente en Iztapalapa vemos como también esta zona importante. Hacia Tlalpan, ¿no? También vemos como estas concentraciones. Y bueno, curiosamente este patrón también de la zona de Barrancas, del poniente, ¿no? Bueno, este es Álvaro Obregón, pero también a lo mejor un poquito hacia Coajimal, pero sobre todo Álvaro Obregón, pues vemos estas concentraciones, ¿no? De feminicidios. Y bueno, esto nos empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Creo que sí está pasando algo ahí. Entonces, ya o sea, estos son primeros principales hallazgos que empecé a encontrar. Les digo, yo sé que había como poco tiempo para presentarles
un poco todo lo que estaba pasando. Prefería ahorita enfocarme un poco en la metodología y irlo viendo muy gráficamente, ¿no? De manera cartográfica esto. Como comprobación, ya así como comprobación final, ¿no? Después de ver mapas de calor, ver densidades de núcleo, pues bueno, podemos utilizar estos dos patrones que habíamos visto, tanto el patrón de las AGEPs en condiciones de pobreza, que son estos grises, que nos marcaban estas periferias, ¿no? De media alta, muy alta, sin forzosamente ser las periferias completas de la ciudad, ¿no? No sé, como este patrón de localización de pobreza de media hacia muy alta. Y al montar las densidades de núcleo sobre este patrón, pues ya sí vemos que es esta coincidencia plena, ¿no? O sea, sí hay una coincidencia plena entre estos patrones de feminicidios con los patrones de pobreza. Obviamente se puede avanzar un poco más en este estudio y en la comprobación, ¿no? Se pueden hacer correlaciones espaciales utilizando, por ejemplo, la I de Moran, ¿no? O la GI de Getty-York, ¿no? Son como algunos métodos estadísticos que se pueden aplicar a la geoestadística o a la geomática, y nos podrían ya dar así como con números, bueno, pues si hay una correlación de tanto, y poder decir, bueno, pues sí, es muchísimo más grave esta correlación y esta correlación que estas de acá, ¿no? Pero creo que visualmente ya era bastante completo, ¿no? Y para esta presentación creo que era como un buen nivel de análisis al que podíamos llegar. Y como conclusiones, que son como conclusiones que dan pie justamente a alzar la voz, a mencionar, a llamar la atención, a decir, tenemos que tomar como cartas en el asunto, ¿no? No solo tenemos estas situaciones periféricas de pobreza, sin que todas las periferias sean pobreza, pero tenemos estas situaciones periféricas de pobreza, en donde de por sí ya tienen poco acceso a la salud, poco acceso a la educación, poco acceso a servicios, poco acceso a seguridad pública. Bueno, pues ahora se ve agravado en el contexto mexicano por los feminicidios, ¿no? Entonces, en la capital del país lo podemos ver de esta manera, y seguramente esto, si replicamos esta metodología en todas nuestras ciudades, veremos como un patrón similar. Y ese era como el mensaje que yo quería transmitir con este brevísimo como ensayo, este brevísimo exploración de datos. Decir, bueno, pues sí estamos teniendo un grave problema de feminicidios que de por sí por sí solo ya era suficientemente grave. Pues bueno, ahora si vemos también las condiciones de pobreza que está viviendo el país y nuestras ciudades, pues bueno, se vuelve aún más grave. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carolina. Gracias por tu aporte y tu conocimiento a este congreso, por tu entusiasmo en participar con nosotras. Bueno, una breve pausa al público que nos sigue en redes. Les comunicamos que la palabra clave de la asistencia para el día de hoy en esta mesa 1 es disruptivo. Disruptivo. Y bueno, para continuar con nuestro programa, les voy a presentar a nuestra siguiente ponente, la maestrante Elena Giral Alonso. Elena Giral es una arquitecta y urbanista española, especializada en desarrollo de asentamientos informales, trabajo participativo con comunidades y en la respuesta de refugios de emergencia en situaciones humanitarias y catástrofes naturales. Trabajó como arquitecta en proyectos en Francia y España. Colaboró con la ONG Tecno en Santiago de Chile, así como con la Fundación Roy Baudouin en Bélgica. Actualmente trabaja en el Departamento de Protección Civil Europea y ayuda humanitaria en la Comisión Europa. Hecho. La maestra Giral nos presentará la ponencia Invisibles, integración de mujeres demandantes de asilo en el espacio urbano. Adelante, Elena. Hola, muy buenas tardes a todas, muy buenas ya noches a los que estamos en Europa. Les hablo desde Bruselas. Muchas gracias por la oportunidad de presentar aquí. Y simplemente como nota, creo que se salió de la semblanza, añadir que la investigación o la pequeña presentación que voy a hacer es parte de una investigación para el Departamento Internacional de Urbanismo de la Universidad de Lovaina, en la que actualmente me encuentro realizando una maestría.
Quería simplemente clarificar. Bien, para mi presentación, este es el formato que voy a seguir. Primero voy a realizar una breve contextualización del tema para continuar con una nota sobre el formato de mi investigación y después les presentaré una parte de los resultados o de los contenidos que voy avanzando y unas conclusiones. Primeramente, para contextualizar. 26.000 personas al año son acogidas por la Red Federal de Solicitantes de Asilo, FEDASIL, en Bélgica. Sobre todo para los mexicanos hay que contextualizar que Bélgica es un país de apenas 12 millones de habitantes, con lo cual esta cifra supone una cifra significativa de demandantes de asilo. El 6% son mujeres y otro 6% son menores no acompañados, de los cuales más o menos 1 de cada 10 es una niña. Estas personas se encuentran en el proceso de determinar si pueden obtener o no el estatus de refugiado, lo cual puede llevar años. Y durante estos años, estas personas deben encontrar su lugar en la ciudad y adaptarse e integrarse. Esta integración tiene numerosas barreras y en particular mi estudio trata sobre las barreras que confluyen entre el hecho de ser mujer y ser migrante. Hemos comentado ya muchas veces durante estas ponencias y todos somos conscientes de las discriminaciones que sufre la mujer a la hora de meramente pasearse, moverse o encontrar su lugar en la ciudad. Y también los migrantes sufren una serie de discriminaciones por raza, por religión, por muchas otras cosas. Entonces estudio el rol del planeamiento urbano y la idea de comprender la ciudad de una forma distinta para poder mejorar la ciudad o para poder mejorar la integración en la ciudad. ¿En qué consiste la investigación? La idea es mirar la ciudad de un punto de vista diferente, oponerse a los análisis urbanos tradicionales o convencionales y a las representaciones cartográficas tradicionales. La idea es mapear los viajes o los movimientos de unas mujeres que viven en un centro de recepción temporal de la Cruz Roja y dar visibilidad y voz a aquellas que no la tienen, resaltando la perspectiva individual frente a la perspectiva de masas. Oponiéndome a la representación simplista del procedimiento de asilo y explorando la complejidad urbana de estas personas que se encuentran solicitando asilo, generando esta cartografía alternativa. ¿Por qué es importante? Bueno, como bien han explicado en la introducción, mi pasado profesional mezcla un poco es el urbanismo y la ayuda humanitaria, así que para mí es muy importante, pero creo que es verdaderamente importante poder entender dónde confluyen estas dos disciplinas que aparentemente están tan separadas. Por una parte, creo que es muy importante utilizar el potencial de la migración para mejorar las ciudades y sobre todo en entornos tan multiculturales como la ciudad de Bruselas, que es la segunda ciudad con mayor número de nacionalidades en el mundo. Creo que es muy importante aprovechar el potencial de la migración y de las personas extranjeras. Y por otra parte, muy importante la percepción espacial y a muchas escalas en la ayuda humanitaria. Muchas veces la ayuda humanitaria se presta sin mirar a la disposición espacial, como es el caso que estoy analizando, y se pierde mucho potencial ahí. Y ambas pasan por esta lógica de mirar de forma diferente. Y brevemente les explico la metodología de la tesis. Se resulta en un estudio de relación entre las mujeres y el espacio público, para lo cual he trabajado con varias organizaciones, las Naciones Unidas, Cities Alliance, Plan Internacional, y realizando una cartografía alternativa, tanto a nivel local y global, junto con estas mujeres y adolescentes demandantes de asilo. La forma de realizar esta cartografía es caminar, moverme por la ciudad y discutir la forma de moverse por la ciudad, entendiéndola como capacidad de agencia urbana, lo cual veremos a continuación. Y también quería hacer la nota de entender el mapeo no como un objeto en sí mismo, sino como un proceso, no como un objetivo. Quería simplemente hacer una breve semblanza porque, de nuevo, con esta dualidad de las disciplinas me parece muy importante entender los diferentes conceptos, por una parte, del mundo humanitario, la diferencia entre un migrante, una persona simplemente que no vive en el país donde nació, un refugiado, que es un estatus legal otorgado por un país, y un solicitante de protección internacional o asilo, que está tratando de convertirse en un refugiado, pero aún no ha obtenido ese estatus legal. Y por otra parte, en la investigación entiendo el concepto de agencia o agencia espacial como caminar o moverse por la ciudad, el concepto de derecho a la ciudad tan extendido como existir o participar
de la forma de imaginar una ciudad y la idea de mapeo alternativo como una oposición a las dinámicas de poder que habitualmente se aplican a la hora de representar las ciudades de una forma tradicional. Una breve nota sobre el formato. La idea de toda esta tesis desde el principio es no solo realizar una reflexión, pero hacer algo con un uso tangible, con un uso real. Es por eso que estoy trabajando concretamente con un centro de la Cruz Roja, con la idea de ayudarles a generar una reflexión espacial sobre cómo prestan esta ayuda humanitaria. Es por eso que mi tesis tiene una parte escrita más analítica, más dentro del mundo académico, pero se gira en torno a un análisis gráfico, un mapa, que normalmente se presenta doblado. Pueden ver las dos barras laterales cuando las unen, como veremos a continuación, y después se despliega para descubrir la ciudad. La idea es que este mapeo no solo sirva como reflexión inicial, sino posteriormente como soporte físico para la mediación con las nuevas demandantes de asilo. Y por último, la importancia del proceso en torno a la metodología. Me baso en referencias como Mitch Miller o Larissa Fassler, que realizan este tipo de cartografías gráficas utilizadas como método de mediación comunitaria. No son un objetivo en sí mismo, sino son una idea de trabajar junto con la comunidad y hacer que las comunidades tengan una pertenencia del lugar y un entendimiento del lugar. De ahí nace esta idea de analizar las relaciones simbióticas entre la gente y los lugares de una forma diferente. Por tanto, pasamos a los recorridos invisibles. Primero, cuando comencé a caminar y cuando comencé a discutir con estas mujeres, entendí rápidamente que era imposible entender su recorrido y su apropiación de la ciudad sin entender sus recorridos globales. Es por eso que mi análisis al final comienza en sus primeros recorridos, en sus viajes iniciales, en cómo llegaron a este país. Y represento estos movimientos a través de sus historias personales, de nuevo volviendo a la idea de la importancia de la visión individual y la apropiación del espacio individual. Entonces, se entremezcla en una cartografía compleja de forma deliberada para oponerse a esa idea de la simple representación del proceso de asilo, explicando las vivencias de estas mujeres. Estas mujeres explican sus espacios donde debieron escapar, el complejo en el que estaban secuestradas, el taxi del que tuvieron que saltar en plena calle en Ciudad de México precisamente para huir del país. Y los mezclo con estadísticas, porque la idea de generar esta cartografía es utilizarlo como una herramienta para llamar la atención sobre las problemáticas y focalizando notablemente en los porcentajes de mujeres que han debido salir de sus países. A continuación, represento el proceso de asilo. El proceso de asilo, como ven en la imagen a la izquierda, es normalmente representado de una forma simplista, como si fuera una serie de etapas básicas, 1, 2, 3, en las que prácticamente se deshumaniza el proceso y la persona no existe. Lo que yo hago con mi cartografía es la representación espacial de este proceso para tanto las mujeres como el centro, como los entes urbanos con los que estoy trabajando, puedan entender qué representa esto en la ciudad, la importancia de las dinámicas de poder, de nuevo, con estos edificios y los lugares a los que estas mujeres tienen que ir, desde el primer centro de recepción, que es prácticamente una fortaleza en el que se quedan durante unos días o unas semanas, y después cómo pasan por un centro de acogimiento temporal y cómo realizan todos los diferentes pasos y procesos administrativos para solicitar el asilo. Resulta muy importante para las mujeres entender a dónde deben ir y qué representa esto en la ciudad. Posteriormente analizo el centro de recepción en detalle. Este es solo uno de los 81 centros colectivos con más de 28.000 camas que hay disponibles en el país. Y en este en particular viven en torno a 90 mujeres de más de 28 nacionalidades distintas y en las que su vida se ve, en este lugar su vida se ve constantemente controlada o modificada. Trato de entender con la investigación qué sucede en la vida de una mujer cuando toda tu libertad se ve regida por tener una entrada, tener un horario, tener una recepción a la que has de acudir exclusivamente en un horario para poder obtener un permiso, para poder obtener una autorización de salida, por ejemplo. Parto de la base de que la agencia espacial de estas mujeres se ve reducida a la unidad de la cama, de la litera.
Este es el único espacio en el que estas mujeres tienen agencia espacial o capacidad de decisión o que pueden llamar suyo. Cerrar una cortina es la única dinámica de privacidad que estas mujeres pueden tener. Entonces trato de entender, a través del análisis de este centro, cómo actividades como cocinar no existen, actividades como comprar, actividades no existen porque aunque haya una libertad de movimiento, no existe una real libertad. Entonces es muy importante entender cómo este centro influye en la vida de estas mujeres. Después hago un mapeo de lo que yo llamo lugares formales, que generan una red de codependencia con el centro. Y de nuevo, esto demuestra la importancia de la visión espacial, puesto que este centro trabaja con numerosas organizaciones, decenas de organizaciones en los ámbitos de la salud, la psicología, las actividades, la administración, pero no tienen una percepción real de lo que esto significa en el espacio, lo que esto significa cuando las mujeres tienen que cruzar la ciudad o cuando tienen que acudir a estos diferentes espacios. Y por último, realizo este mapeo complejo de la percepción real de las mujeres. Estos son los recorridos que ellas realizan en su vida con su propia decisión y su propia agencia espacial. La idea es entender la ciudad desde un punto de vista diferente, como decía al principio, y por ejemplo historias como la de una mujer que me contaba cómo ella va a pasear al supermercado, porque esto le hace percibir la ciudad percibir una nueva normalidad. O la mujer que va al parque los miércoles a las 4, todas las semanas religiosamente, porque para ella esto es una cita muy importante, ir a ver a jugar a los niños. O la compañera colombiana que me contaba que ella practica la santería y para ella es muy importante el espacio del cementerio para poder estar cerca de los difuntos y poder practicar sus propios ritos religiosos. O todas las residentes de África subsahariana que van sistemáticamente al barrio residencial en el que existe una colonia congolesa, senegalesa, para poder retomar su propio sentimiento identitario. Todo esto configura una red compleja de lo que yo llamo rutas invisibles o la ciudad invisible, apropiada por estas mujeres que perciben el espacio de una forma completamente distinta, condicionada por esos recorridos de asilo. Todo esto se complejiza en esta visualización, como decía, deliberadamente complicada para oponerse a esa idea de la simplificación y para dar un énfasis a la importancia de las vivencias personales y a la importancia de tener en cuenta la vista individual frente a tratar de generar una vista homogénea y deshumanizada de la ciudad. Pero sin embargo, me gusta subrayar que esto es un trabajo completamente inacabado, porque siempre van a existir nuevas rutas, nuevos viajes, nuevas vivencias de diferentes mujeres que van a percibir el espacio de una forma diferente. Es por eso que, ya lo decía al principio, la idea de esta investigación es funcionar no solo como una reflexión académica y como una reflexión para el Centro de la Cruz Roja, sino también como un útil de trabajo. Es por eso que se realiza una cara B, digamos, de la misma cartografía, en la que se elimina toda la capa de experiencias personales. Precisamente porque la idea es este mapa, este desplegable, sea otorgado a las nuevas residentes, que normalmente no tienen ninguna percepción espacial de dónde se encuentran, ni siquiera a nivel en el mundo, ni desde luego a nivel de la ciudad. Otorgándole esta cartografía puede servir como un útil de mediación con los asistentes sociales para que puedan transmitir sus vivencias, que además muchas veces son muy dolorosas, y puedan discutirlas dibujando, en lugar de relatando cosas que a veces no son capaces de verbalizar. Es por eso que esta cartografía se hace con el fin de resultar un objeto de mediación. Y para concluir, esta cartografía nos ayuda a visibilizar realmente la importancia de mirar de forma diferente y sobre todo la importancia de entender la perspectiva de diferentes colectivos a la hora de entender la ciudad, sus movimientos, sus percepciones y sobre todo la de las mujeres, con las vivencias personales que han tenido tanto en sus países de origen, en sus rutas migratorias y actualmente en la ciudad.
Y para concluir les dejo con esta cita preciosa de Arjuna Padurai que dice que incluso los más pobres de los pobres deberían tener la posibilidad, el privilegio y la capacidad de participar en el trabajo de la imaginación. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena, por tu participación en este congreso. Y bueno, aprovecho el momento para brindarte a nombre de la MAU una cálida felicitación, porque sabemos que hoy es día de tu cumpleaños. Entonces, pues te felicitamos doblemente por tu participación en este congreso, por la diferencia de horarios y continuar aquí con nosotros, y obviamente por tu cumpleaños. Felicidades, Elena. Nuestro siguiente participante es Diego Ruiz Adone. Yo tengo mucho gusto de que esté aquí con nosotros, Diego, y bueno, les voy a platicar un poquito de él. Diego es tesista en un programa conjunto entre la Licenciatura de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el Colegio de Urbanistas de México. Actualmente es integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM y se desempeña como asistente de investigación en proyectos sobre género y espacio en el Instituto de Geografía también de la UNAM. Ha trabajado como consultor en sistemas de información geográfica en el sector privado para proyectos de Fonatur e Indavi. Y bueno, cabe destacar que ha sido un brillante alumno de la licenciatura y que es sumamente participativo en todas las actividades que realizamos desde él. Gracias, Diego, por estar con nosotros y te damos el uso de la palabra para que nos presentes tu ponencia titulada Condiciones en el acceso a equipamientos y servicios para las personas LGBTTIQ+, en la Ciudad de México. Adelante, Diego. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias a Tere por la introducción y también a todas las compañeras que están presentando. Yo les voy a hablar sobre mi tema de tesis de licenciatura, que es condiciones en el acceso a equipamientos y servicios para las personas LGBT en la Ciudad de México. Bueno, en primer lugar quisiera aclarar que, bueno, también esta investigación aún está en curso, por lo que voy a presentar son los primeros hallazgos y también, bueno, las conclusiones son se derivan de estos primeros hallazgos en la investigación. Entonces, a manera de introducción, me gustaría comentar que el interés por estudiar a las personas LGBT y su relación en la ciudad, su relación con la ciudad, perdón, me llevó a encontrar literatura en la que se hablaba de que los lugares de ocio y socialización LGBT son considerados como espacios de libertad y de seguridad, lugares de construcción de identidad y una forma de apropiación del territorio para las disidencias sexogenéricas. Sin embargo, en esta literatura también se problematiza cómo estos espacios perpetúan otras formas de discriminación, incluso dentro de la comunidad LGBT. Y bueno, también otra cuestión es que no se ha estudiado como tan ampliamente cómo es el acceso a otros espacios y cómo se satisfacen otras necesidades que van más allá de estas que ya mencioné, como pueden ser la salud, la educación, la recreación. Y en ese sentido escogí como marco el equipamiento urbano porque bueno, en estos espacios se satisfacen estas necesidades. Entonces el objetivo sería analizar la territorialización de los derechos de la comunidad LGBT a través del acceso a equipamientos públicos y servicios en la Ciudad de México. Y como metodología, al ser una investigación cualitativa, parte de entrevistas y de una revisión documental. Y bueno, ahora sí, quisiera comenzar con un breve resumen de cómo han evolucionado estos lugares a lo largo del tiempo. Y encontramos que, bueno, resumiéndolo en tres grandes etapas, se podría decir que antes de 1969, en la Ciudad de México, todos los lugares de reunión LGBT estaban ocultos y los que llegaban a existir estaban operando como en condiciones de clandestinidad porque siempre terminaban clausurados y bueno, las personas terminaban con problemas con la policía.
Luego, a partir de 1970, cuando surge el movimiento de liberación homosexual aquí en México, hay un poco más de apertura a estos lugares y se van consolidando zonas como la zona rosa de la Ciudad de México, que es actualmente como el lugar LGBT. Y también surgen en este periodo algunas iniciativas de parte de organizaciones y colectivos para atender cuestiones de salud y la pandemia del VIH que llegó en los 80s. Luego en los 2000 tenemos que es cuando se comienzan a reconocer los derechos de la comunidad LGBT y esto se tradujo en la creación de políticas en favor de este grupo de la población y que, como vamos a ver más adelante, son el resultado de esto son los equipamientos que vamos a ver. Bueno, rápidamente el marco teórico que estoy utilizando parte del derecho a la ciudad, ya que el EFEF ya decía que la planificación debe estar orientada a la satisfacción de necesidades. Y en ese sentido, los equipamientos públicos se pueden plantear como satisfactores de ellas, ya que la población puede acceder a ellas sin pagar. Son de propiedad colectiva y consolidan el sentido de ciudadanía. Además de que permiten que las personas se desenvuelvan en condiciones de igualdad, libertad y dignidad en el espacio urbano. Y bueno, otro referente teórico es el de la geografía queer. Esta disciplina nos dice que existen reglas de comportamiento en el espacio que regulan los cuerpos, las afectividades y deseos que se encuentran fuera de la norma. Y bueno, también esto de las reglas de comportamiento también es algo que se ha hablado mucho en las geografías feministas. Sin embargo, para las disidencias sexogenéricas, se dice que ellas buscan formar espacios de libertad en donde puedan expresar y potenciar esta diferencia. Y en ese sentido, los lugares de ocio y socialización LGBT, como bares, cantinas, discotecas, lugares de ligue, bueno, a pesar de que os puedan sonar como algo banal, para las disidencias sexogenéricas representan un refugio de la opresión cis heteronormativa y de la discriminación observada en otros ámbitos de la ciudad. Es una forma que tienen de sentirse validados en la ciudad y de reunirse con sus semejantes, además de que los anima a seguir luchando por otras posiciones de libertad en la ciudad. Sin embargo, también hay que aclarar que muchas investigaciones han dicho que estos espacios derivan en formas de exclusión de las minorías sexuales basadas en la identidad de género y la clase social. Es decir, que estos espacios no son tan abiertos con todos los grupos necesariamente. Y bueno, en cuanto a los resultados, se realizaron entrevistas con activistas y colectivos de la comunidad LGBT de aquí de la Ciudad de México, en los que se abordaron esos 3 temas. Sin embargo, me voy a acotar al tema 2, que es las condiciones en el acceso a equipamientos urbanos, y el 3, lugares para satisfacción de necesidades. Y bueno, en cuanto a los equipamientos urbanos, voy a presentar los resultados de algunos también, digamos en los que se presentan como más conflictos en el acceso. Y bueno, el primero de ellos es en las escuelas. En ellos, bueno, a la derecha pueden ir viendo como algo de los testimonios de los informantes. Y lo que mencionan en cuanto a las escuelas y el equipamiento escolar, pues que el problema principal es el acoso que sufren de parte de compañeros, directivos, maestros, la prohibición de la expresión de género, es decir, cómo decido vestirme, cómo decido hablar, etcétera. La negación del servicio si los padres, madres o familiares son LGBT, y la omisión de la educación sexual integral, que también es algo que ha dificultado que lo LGBT o la diversidad sexual sea aceptada en el país. Luego, en cuanto a centros de salud, clínicas y hospitales, también lo que mencionan es que muchos médicos y personal de salud sigue pensando a las identidades LGBT como una enfermedad. Entonces, hay una falta de capacitación para atender los requerimientos de este grupo y en específico de las personas trans. También hay una oposición a que los hombres homosexuales donen sangre porque se asume que viven con VIH. Y bueno, en cuanto a parques, plazas y jardines, que es básicamente el espacio público,
Como mencionaba Bru, es como una negociación todo el tiempo de qué tanto quiero mostrar lo que realmente soy y lo que no. Entonces, esto se traduce en comentarios de odio y agresión física hacia las personas, especialmente aquellos que no se identifican con los patrones considerados como propios de cada género, es decir, como hombres afeminados o personas que se pueden leer trans. Luego también está el acoso policíaco y la violencia a las trabajadoras sexuales trans. Y bueno, esto es como algo preocupante también por los transfeminicidios que ha habido en los últimos tiempos. Bueno, las trabajadoras sexuales son el blanco de esta violencia. En cuanto a deportivos, gimnasios y unidades deportivas también son espacios altamente hostiles para la comunidad LGBT, pero otra vez también para las personas trans, más porque experimentan miedo de ser violentadas cuando usan los baños y los vestidores. Como dice Santiago, muchas personas dejan de practicar deporte por esta razón. Luego está la negación del servicio por expresión de género o identidad sexual y también la negación a participar en deportes a personas trans y a equipos que se asumen como LGBT. Bien. Luego, en cuanto a los lugares para la satisfacción de necesidades, es decir, como digamos los equipamientos que prestan servicios a la comunidad LGBT aquí, se identificaron que vienen de estos tres sectores. En cuanto al sector privado, estoy considerando todos aquellos negocios que, digamos que además de ofertar algún producto, también ofrecen servicios culturales, ya sea, no sé, algún concierto, alguna charla, alguna presentación de libro. En cuanto al sector público, me refiero o estoy considerando a todos aquellos equipamientos que desde el año 2000 la Ciudad de México ha estado creando en favor de la comunidad, como la Clínica Especializada Condesa y otros. Y en cuanto al sector social, que son la mayoría, son aquellas organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios específicos a este grupo de la población, es decir, que ofrecen servicios de preparación en derechos humanos, de atención de salud sexual, de refugios para grupos en situación de vulnerabilidad y otros. Y bueno, en el espacio estos se ven así, son 31, son en realidad pocos, pero como podemos ver, todos se concentran en la ciudad central, en las demarcaciones de Cuauhtémoc y Benito Juárez. Sin embargo, también es destacable como hay algunos puntos en la periferia, sobre todo de equipamientos del sector público, que bueno, se han inaugurado también. 17 son de asistencia social, 5 ofrecen servicios administrativos, 5 servicios culturales y 4 servicios de salud. Y bueno, algo que comentan las personas informantes es que muchos de estos lugares no tienen tanta difusión, es decir, que las personas ni siquiera saben que existen o que pueden acceder a estos servicios y que tampoco perciben que hay un esfuerzo real para que este tipo de lugares se multipliquen, porque pues precisamente también cada vez son menos porque muchos terminan cerrando por falta de apoyo. Y por último, una reflexión que nos menciona Adrián es que lo LGBT durante muchos años y creo que todavía siempre se ha relacionado como a la vida nocturna. Entonces, él cree que esto debería de cambiar y se pregunta de por qué deberían las personas LGBT no pueden ser visibles o por qué solamente en estos espacios. O sea, ¿por qué no solamente, por qué solamente en la marcha o en el antro gay o así? Y no en toda la ciudad. Y bueno, en cuanto a conclusiones ya, como vimos, los lugares de ocio y socialización, a pesar de que sean un refugio para las personas LGBT, al final del día son negocios que mercantilizan necesidades y que terminan por excluir a los grupos del colectivo LGBT con menor poder económico, social y político que no pueden acceder a estos lugares. Por otra parte, los equipamientos urbanos, como ya vimos, también presentan estos problemas en el acceso o estos hechos de discriminación, por lo que
el reconocimiento de derechos y las leyes para prevenir la discriminación no se han visto necesariamente reflejadas en el territorio y por consecuencia tampoco el derecho a la ciudad. O sea, el que exista un equipamiento no quiere decir que todos van a acceder a él, resultando en la exclusión de la ciudad de las personas LGBT, de al menos estos dos ámbitos de la ciudad. Y algo que quiero remarcar también es que es algo que, digamos, recae sobre algunos grupos. No estamos hablando de un grupo homogéneo. Cada grupo de LGBT tiene sus luchas y como vimos en la mayoría las mujeres trans son las que tienen más dificultades y también las personas que no siguen los patrones considerados como propios de cada género, resultando en que estas personas sigan ocultando sus identidades y sigan regulando sus cuerpos, sus afectividades y deseos, o sea que no puedan desenvolverse como cualquier otra persona en la ciudad. Por lo tanto, es necesario un nuevo modelo de espacio LGBT que permita desarrollar capacidades y satisfacer necesidades en otros ámbitos, además del ocio y la socialización. Si bien han existido algunas iniciativas, se observa falta de apoyo porque nadie las conoce o no reciben apoyo económico y las personas de la diversidad sexual de la periferia enfrentan dificultades adicionales porque, bueno, pues espacialmente no les queda cerca, no pueden acceder tan fácil a estos espacios de legitimación. Asimismo, es necesario reconocer, bueno, como propuestas de estos primeros hallazgos, que en primer lugar es necesario reconocer que las personas LGBT experimentan el espacio de forma diferenciada a las identidades hegemónicas. Por lo tanto... 15 minutos. Entonces, ahí por terminar. Creo que ya casi terminabas, Diego. Te felicito por tu presentación. Es un tema interesante, sin lugar a dudas, no muy tratado, por cierto. Yo espero que en siguientes eventos nos puedas ofrecer un avance más o los resultados y conclusiones ya de tu trabajo de tesis. Gracias, Diego. Y bueno, siguiendo con nuestro programa, tenemos a nuestra siguiente ponente y con ella cerraríamos nuestra mesa, que es la maestra Sheila Snet Espinosa Cortés. Sheila es maestra en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por la ESIA Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional y es arquitecta por la UAM Xochimilco. Ha trabajado en el desarrollo de planes y proyectos en CEDUBI y SEDATU. Actualmente es docente en la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Xochimilco y es cofundadora de la colectiva de urbanismo Urbanas MX. Y claro, también es una socia muy querida de nuestra MAU. La maestra Espinosa nos presentará la ponencia Espacios Sororos en la Ciudad, rompiendo el miedo, un reclamo justo de las mujeres. Adelante, querida Sheila. Gracias, Tere, y gracias a todos mis acompañantes. Es un placer para mí estar en este espacio por la MAU y los temas también que han presentado, pues a mí creo que me hacen pensar que vamos de la mano en las mismas inquietudes que tenemos en el derecho de hacer ciudad y de cómo estamos haciendo ciudad, ¿no? Parte de esta inquietud pues se refleja tanto en este breve trabajo que voy a presentar y en otros trabajos que estoy desarrollando, igual junto con el colectivo de urbanas, ¿no? Este espacio Sororos en la ciudad, pues surge, ¿no? Y creo que ahora que escuchaba, por ejemplo, a Carolina, a Elena, a Diego, y que decían cómo incluso, por ejemplo, el que decía Carolina, ¿no? Me hacía pensar cómo donde vivas puede incluso incidir en si te pueden matar o no, por ejemplo. O el de Diego, ¿no? Que dice, bueno, necesitamos espacios donde expresarnos tal y como somos y que la ciudad no nos los está dando. Cuando hablamos, pues, de esta situación actual de violencia, se ha integrado no solo en el vocabulario, ¿no? Sino ya en nuestra vida cotidiana, en las actividades sociales, en la educación, en la cultura, en el trabajo, e incluso en actividades que antes no teníamos contempladas con este miedo, ¿no? O con esta violencia de movilidad, fiestas, tradiciones, ¿no? O sea, ha penetrado en todos los ámbitos.
y a veces parece que ya no nos sorprende, ¿no? O que las acciones en contra de la violencia pues, ya son cada vez menores. Ahí en la fotografía que yo puse arriba, es de precisamente este caso que estaba como sonando toda la semana, ¿no? Sobre el feminicida y que fue varias mujeres y demás, ¿no? Y parece que en el momento hace una sorpresa y después se olvida. Y pasa la otra semana y entonces viene una situación más violenta y nos sorprende y cada vez tenemos como más parece adecuación a esta violencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia, pues puede haber diferentes tipos de violencia y es ejercida de diferentes formas, ¿no? Pueden ser por golpes, gritos, amenazas, pero también puede haber violencia psicológica y estas secuelas pues tardan o son manifestadas de diferente forma, ¿no? No deja huellas físicas, por ejemplo, pero incluye humillaciones, manipulaciones, amenazas, chantajes, ¿no? Entonces, pues es también, hay veces que cuando hablamos de violencia, las personas o las mujeres en específico decimos, no, no, yo no he sufrido violencia, porque decimos, bueno, no me pega, o no me han pegado, o no me han hecho esto, ¿no? Pero cuando empezamos a revisar todas las condiciones que lleva una situación de violencia, muchas hemos sido expuestas a violencia psicológica. Entonces, también es parte ya de algo que se está volviendo hasta cierto punto cotidiano y que que se ha normalizado, ¿no? Esta parte de violencia y miedo creo que han sido ligadas y van de la mano y también pues sin duda se desarrollan en el espacio social, ¿no? Donde hacemos nuestras actividades de cuidado, las de trabajo remunerado y pues nosotras las mujeres tenemos una relación con el espacio que va más allá del espacio público y el espacio privado, porque estamos casi siempre navegando entre estos dos lados, ¿no? O sea, hacemos muchas actividades en el espacio público, muchas en el privado y tenemos ahí como una zona permeable entre los dos donde también desempeñamos funciones. Pero es en estos espacios donde la violencia y el miedo pues son sufridos y ejercidos, ¿no? Hay una clara relación, por ejemplo, de violencia con el concepto de miedo, pero hay algo que yo quiero dejar claro, ¿no? Cuando hablamos de miedo, no hablamos de el miedo es, a diferencia de la violencia, pues no es una acción, es un sentimiento y una reacción ante diferentes situaciones, ¿no? Y se debe denunciar claramente que la violencia es ejercida mientras que el miedo es sentido. Cuando hablamos de este miedo, por ejemplo, hay un ejercicio que yo hago con mis alumnos y alumnas, y me acuerdo mucho de una alumna que una vez me decía, bueno, es que sí, o sea, yo salgo de mi casa y siempre me pongo a pensar qué me ropa ponerme para ver si voy a regresar, ¿no? O sea, y aviso qué ropa llevo para tener presente cómo salí vestida, o sea, eso ya te habla de que es un miedo, ¿no? Ya tenemos ahí un chip ahí de voy a salir, no sé si regreso, pues mejor veo cómo voy, ¿no? Y la otra es cuando yo les hacía la pregunta a los varones, ¿no? O sea, ustedes se ponen a pensar qué ropa utilizar para no llamar la atención y me decían no. O sea, incluso un alumno me decía, pues jamás me había puesto a pensar eso, ¿no? O sea, tenemos ahí como una cosa muy diferencial entre hombres y mujeres de cómo lo vivimos nosotras, ¿no? O sea, piensas en salir y dices, no sé si me vaya a pasar esto. Yo, por ejemplo, a veces me he cachado que digo, voy a salir y no sé si usar tacones no, porque si tengo que correr, hasta que un día me caché así como, ¿y por qué tendría que correr? ¿No? O sea, lo tenemos ya muy, como interiorizado, muy incluso permitido, ¿no? O sea, debes de tener miedo. Entonces, también aquí hay otra parte, ¿no? La reclusión como un proceso histórico. Si recordamos un poco, en la Revolución Industrial, es cuando empieza esta parte, ¿no? De transformar y desvalorizar lo desarrollado en el espacio doméstico y por ende a la mujer, ¿no? Entonces, el trabajo remunerado se enaltece y es una construcción social, ¿no? Pero estos conceptos, pues también engloban conceptos de reclusión para la mujer, ¿no? O sea, en el imaginario social la figura femenina, pues debería de estar resguardada, admirada, respetada, ¿no? Y el espacio público, pues queda prohibido de alguna manera para las mujeres. Tú no puedes estar en la calle si eres una buena mujer, por ejemplo, ¿no? O solo para lo necesario, ¿no? Tampoco podemos, incluso hacemos, en este recorrido histórico, si hacemos un poco de memoria, las mujeres tenían prohibido, por ejemplo, entrar a las cantinas, ¿no? O sea, porque no era un espacio para una mujer decente. ¿Qué iba a hacer ahí, no? O sea, o caminar sola o estar en la calle, porque entonces estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, estas construcciones socioculturales, pues no solo se van a ver reflejadas en cómo vivimos la ciudad,
sino también en cómo se hace ciudad, ¿no? Las políticas públicas, por ejemplo, que se encargaron de construir esta ciudad, pues es para hombres, ¿no? Y disfrutada y pensada para ellos, mientras que las mujeres pues construían ciertos muros que eran como una especie de muros invisibles, de miedo, de restricción, de reclusión, ¿no? Y dejando sin el derecho al disfrute no discriminatorio de los espacios públicos. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde ocurren las agresiones, la violencia, las violaciones, etcétera, ¿no? Incluso tú también te lo compras y no salgo a la calle porque me va a pasar algo, ¿no? Y si te sales y te pasa algo, pues ¿qué haces en la calle cuando tu lugar es en la casa recluida de alguna forma, ¿no? Entonces, estas condiciones pues también reflejan relaciones de poder, ¿no? Gestadas y desarrolladas a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque el poder define lo que puede considerarse como reglas, ¿no? Lo bien visto, el orden establecido, ¿no? Y si lo rompemos, pues las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Este mismo orden determina quién pertenece a qué lugar y bajo qué términos. Entonces, el espacio público, pues, es un lugar ajeno, inapropiado para las mujeres, ¿no? Y le da ventaja a los hombres, por ejemplo, también, si lo vemos, las dimensiones políticas, sociales, económicas, pues reflejan esta disparidad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hay que romper con este enfoque de espacios privados y públicos, porque por una parte sitúa ciertas experiencias y actividades en un espacio, ¿no? Estas son para el público, estas son para el privado, y de alguna manera excluimos del otro, ¿no? También sigue con esta idea de que las cosas públicas son de responsabilidad común, pública, comunitaria, y que las cosas que pasan en el ámbito doméstico pues se van a quedar ahí privadas y por eso se siguen reproduciendo, ¿no? A mí me llamaba la atención en otro artículo que hice de la pandemia, ¿no? Cómo se incrementó la violencia a partir del encierro y que entonces pareciera que el lugar que era seguro, que es la casa, pues era más inseguro que el espacio público, ¿no? O sea, porque en casa es donde habían las agresiones y demás, y estabas aparte expuesta a estar 24 horas con el agresor. Entonces, esta idea que tenemos, ¿no? De que afuera es donde te hacen daño, afuera es donde te puede pasar malo, pues no es cierto. O sea, a veces incluso hay más violencia en este espacio que pareciera ser el seguro, que pareciera ser el privado y donde podemos hacer actividades, pues también hay agresiones, ¿no? Esto de miedo sí está fundamentado, ¿no? Con eventos como asaltos, violaciones, agresiones, pero también hay una estrecha relación con cómo se configuran estos espacios, ¿no? Callejones oscuros, calles abandonadas, falta de iluminación, calles maltrechas, parques en deterioro, terminales de transporte abarrotadas por comercio informal, sin registros, ¿no? También un servicio deficiente, vagones, estaciones de metros que son ligados a la inseguridad y a la violencia. Y todo esto lo asociamos a inseguridad, violencia y miedo, ¿no? O sea, a pesar de que no nos haya pasado a nosotras, siempre tenemos en el imaginario, por ahí no porque es inseguro, o no puedo tomar esa línea del metro porque me han dicho que ahí asaltan, o en ese espacio no porque pues ahí no me ven, ¿no? Entonces, siempre estamos navegando con esta especie de miedo hacia la violencia, ¿no? La experiencia que pongo aquí en breve es un testimonio en un capítulo del libro que hice, que, bueno, ella decía, bueno, que en la licenciatura era un domingo el miedo venía incluso de ver una patrulla que la veía como con esta mirada lasciva y como muy intensa, ¿no? Y ella dice, bueno, por suerte me pude meter a una tienda y estaba abierta, pero la patrulla seguía ahí, ¿no? Y algo que tendría que darte una especie de seguridad, al contrario, ¿no? O sea, por eso esta pregunta, ¿no? No deberíamos poder confiar en la autoridad. O sea, estamos siempre como navegando en esta ciudad pero con miedo, ¿no? Entonces, bueno, parte de esto también, por ejemplo, el salir de los espacios considerados como seguros, solo si es necesario, ¿no? Actividades de consumo, trabajo, escuela, pero que son modificadas por este miedo. ¿Por qué? Porque programamos nuestros trayectos, ¿no? O sea, transporte privado, salir en grupo acompañada, caminar de forma más rápida. 10 minutos. Si es de madrugada o de tarde, buscar alternativas de seguridad. Entonces vamos modificando todo lo que hacemos en la ciudad por este miedo y por este miedo a tener violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad pues sigue siendo planificada y con propuestas que tienen una sola mirada, ¿no? La patriarcal. Las políticas públicas omiten la vida diaria y el enfrentamiento que tenemos a la violencia, al miedo, a la inseguridad, ¿no? Se evita también que haya participación ciudadana que recoja las voces y experiencias, o a veces se recoge, pero pues solo dicen, bueno, aquí está, hicimos esta consulta, sí tienen miedo y vamos a hacer esto, ¿no? O sea, pero no pasa de ahí, ¿no? Entonces, también parece en esta idea
que todo lo que hemos avanzado, ¿no? Que hemos salido a la calle, que podemos salir a trabajar y demás, ahora nos estamos autorrecluyendo por este miedo, ¿no? Y la ciudad sigue siendo como este escenario de diferentes actores sociales, pero específicamente en el caso de las mujeres, pues es donde el espacio dice, ¿no? Tenemos aquí todas estas desigualdades, vejaciones, construcciones socioculturales y ¿qué hacemos, no? O sea, yo digo que tendremos que ir hacia un urbanismo que plantee repensar las ciudades, que éstas sean habitables, que deban de incluir pues la mirada de las mujeres, ¿no? Pero en todas en todos los ámbitos, no nada más que se queden consultas. Estas fotografías, por ejemplo, es un taller que hicimos en Urbanas hace 2 semanas, donde las mujeres eran las que participaban, ¿no? Y decían, bueno, nos hace falta esto, nos falta esto no está bien, no podemos salir a la calle por esto y esto, ¿no? Entonces, se trata que sea desde esta perspectiva, pues sean considerados orígenes, edades, capacidades, clases de las mujeres, ¿no? Y que hay que trabajar de manera participativa, recordando que no existe un tipo único de mujer ni un ámbito urbano que siempre sea estable o que sea el mismo, ¿no? Que siempre va a estar en cambios y que por eso mismo es importante reconocer pues que hay una diversidad de relaciones, experiencias, percepciones, metas, deseos dentro de una ciudad, ¿no? Y entonces también pues que tenemos que hacer un urbanismo de ver cómo usamos los espacios, ¿no? El diseño participativo es un punto clave a la hora de reformular el cómo estamos haciendo ciudad, ¿no? También yo pienso que hay que hacer énfasis en las políticas públicas que incluyan en su agenda la importancia de espacios de cuidado, ¿no? Hacia eso van los espacios sororos, donde las mujeres puedan socializar los conocimientos, las experiencias, las alegrías, las tristezas, que puedan expresarse sin miedo. Y estos espacios pues no tienen por qué ser los sobrantes de la ciudad, ¿no? Más bien tienen que ser pensados y repensados por mujeres, tienen que ser espacios agradables que sirvan para sociabilizar, pero también para refugiarse, para descansar, para reconocerse y para autoconocerse. Dentro de la ciudad no tenemos estos espacios, ¿no? O sea, a veces el parque nos da miedo, los espacios que hay parece que son estos sobrantes, ¿no? Y no que están pensados y sentidos y diseñados para las mujeres. También pues estos espacios son de importancia porque sirven para romper la dicotomía de la que se habló, ¿no? Entre lo público y lo privado, e incluso pueden generar espacios donde las mujeres que sufren violencia, por ejemplo, en el hogar, pues sean acogidas, escuchadas y atendidas, ¿no? Por otras mujeres. También amplían las redes que generan a nivel barrial y de las que se documenta muy poco, por ejemplo, que pese a tener experiencias exitosas, pues son raramente replicadas, ¿no? A veces estos talleres y demás, pues se hacen y no se replican, o la información que se obtuvo ahí se queda, ¿no? Nada más en una especie de taller y no va más allá, ¿no? Y finalmente yo concluyo con estos 3 puntos principales que dice, pues, utilicemos el diseño como una herramienta de redistribución, inclusión y cuidados, ¿no? Y hay que dejar de pensar que son utopías, el pensar en ciudades ideales, ¿no? Que contemplan la naturaleza y la relación entre los habitantes. Los efectos también, por ejemplo, de placer que produce, espacios que no inviten al consumo, pero sí a conocer al otro, a escuchar, a incluir y a visibilizar a sus habitantes, ¿no? Y también la ciudad de las mujeres, no porque eso solo sea para nosotras, pero sí donde seamos vistas, reconocidas, amadas y cuidadas, donde no tengamos que adecuarnos a los diferentes obstáculos que hoy enfrentamos en la ciudad, sino que una ciudad que se puede generar si se engloban los diferentes actores que participan en la construcción de la ciudad y si se piensa en el bien colectivo, no en el individual, ¿no? Entonces yo con esto concluyo, creo que no es una utopía, que todas las que participamos tanto en el Congreso como fuera de, pues podemos hacer bastante, ¿no? Y que sí se puede lograr una ciudad que sí realmente sea para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Sheila, por tu participación y tu aporte a este congreso. Y bueno, con la participación de Sheila concluimos con nuestras ponentes y ponentes del día de hoy. Y bueno, antes de pasar al bloque de preguntas y respuestas, le recordamos al público que nos sigue en redes que la palabra clave de asistencia a esta mesa 1 es disruptivo. Disruptivo. Y bueno, vamos a hacer la pregunta que llegó a nuestras redes sociales. La elabora la doctora Delia López Araiza, profesora del Instituto Politécnico Nacional, socia de AMAO y también colegiada del ECOM. Y bueno, Delia les pregunta a nuestros panelistas, ¿a qué instrumentos de investigación le dieron más importancia en sus trabajos y por qué?
Tienen el uso de la palabra de hasta 1 minuto, en este orden: Carolina, Elena, Diego y Sheila. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal a todos otra vez? Y también doctora Delia, buenas tardes. Bueno, creo que en mi caso fue como un poco como manifestado que utilizo mucho sistemas de información geográfica, y creo que la importancia o sea, de qué se nutren los sistemas de información geográfica son de los datos abiertos. Entonces, mientras tengamos datos abiertos y confiables, porque una cosa es tener datos abiertos y otra cosa es que sean confiables, ¿verdad? Pero bueno, en la medida en que podamos tener datos abiertos y confiables, me parece que se puede hacer un análisis. Este eslogan que tiene Coneval, ¿no? Que dice que aquello que se puede medir se puede mejorar, pues va un poco en esto, ¿no? Estas políticas de repente, bueno, pues sí, te paso los datos, pero tienes que ser así como súper especialista en dónde encontrarlos, buscarlos y cómo procesarlos. Creo que nada más inhibe un poco, o sea, quiero pensar mal, ¿no? Pero inhibe un poco como los temas de investigación, ¿no? Y hacen como tener que desarrollar un poco esta sensibilidad para la minería de datos. Entonces, pues sí, creo que como herramienta es esto, ¿no? De tener datos abiertos, disponibles, o sea, como incluso hasta la propia administración les es útil de repente que, Listo. o sea, que es lo que está pasando, y eso ayuda también para la propia investigación, y se regresa, ¿no? Pues creo que yo expondría eso. Gracias. Elena, por favor. Sí, hola. En mi caso, creo que es muy importante resaltar que como el objetivo de mi investigación no se trata de obtener datos cuantitativos, sino más bien cualitativos. La principal herramienta de recolección de datos y de información ha sido el intercambio directo con individuos. Es decir, la metodología, como expliqué, se ha basado en caminar junto con las mujeres demandantes de asilo para precisamente tener acceso a sus vivencias de una forma antropológica más allá de los datos científicos. Entonces, en mi caso, creo que lo importante era resaltar esta idea de la individualidad, de la vivencia y la importancia de la escucha individual. Y si bien, obviamente, entendiendo que no es posible a la hora de planificar las ciudades escuchar a todos y cada uno de los individuos de forma separada, pero sí resaltar la importancia de la vista que se obtiene al escuchar a personas diferentes en detalle. Gracias. Diego. Sí, gracias por la pregunta. Sí, mi investigación también parte de un enfoque cualitativo, justo porque algunos de los datos que, por ejemplo, podemos encontrar en encuestas sobre discriminación hacia la población LGBT no abarcan como eh, eh, este marco de los equipamientos o de las necesidades, y casi todos se enfocan en, por ejemplo, en entornos de salud o de educación y trabajo, pero creo que esto de hacer entrevistas y próximamente que también planeo hacer encuestas, eh, me ha arrojado como cosas más interesantes en otros aspectos, como por ejemplo el deportivo, que es algo que yo la verdad nunca había pensado, y creo que verlo y escucharlo la experiencia de alguien que lo está viviendo es más enriquecedor para la investigación. Gracias. Gracias, Diego. Y concluiríamos con Sheila. Sí, gracias. Pues yo siempre soy más cualitativa, ¿no? Porque sí me interesa mucho la visión desde dentro para afuera, pero utilizo mucho los datos duros, ¿no? Por ejemplo, este que está presentando Carolina, a mí me enamoró porque te va diciendo por dónde, o sea, necesitas los datos duros, por ejemplo, ¿no? En el caso de urbanas, a veces decimos, vamos a hacer un estudio, pero necesitamos saber cuántas mujeres hay, en qué zona están, y cuál es la influencia, o sea, lo complementamos, ¿no? Pero sin duda sí siempre voy más hacia el trabajo de campo con las personas para recoger experiencias, y la misma mía, ¿no? La propia mía como mujer en la ciudad, pues es la que también me dice por dónde, qué, cómo y cuándo. Bueno, pues les agradecemos mucho a todas y todos quienes participaron en esta primer mesa. Es sin lugar a dudas
un tema súper enriquecedor, interesante. Se tocaron temas novedosos también dentro de nuestro congreso. No me queda, dado que ya estamos sobre el tiempo estimado para esta mesa, no me queda más que agradecerles profundamente su participación a ustedes en este espacio y a todas y todas quienes nos siguieron en nuestras redes. Les invitamos a seguirnos viendo en este espacio con la mesa que están viendo en este momento en su pantalla, que es la que corresponde a la mesa 2, Movimientos Sociales Feministas y la Defensa de lo Público y lo Privado, que inicia a las 16:30 horas en el horario de la Ciudad de México. Les reitero mis felicitaciones más sinceras, mi agradecimiento a todas y todos por sus aportes. Nos seguimos viendo en este espacio y que tengan todas y todos un enriquecedor y excelente y feliz congreso. Hasta pronto.